Listo. Ok, muy buenas noches con todos. Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase demostrativa. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo, Paralelo G, y el día de hoy les vamos a impartir la clase de Química Inorgánica, haciendo profundización en los compuestos binarios, especialmente en los óxidos metálicos, pero antes nos vamos a presentar. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Ligia. Buenas noches con todos, mi nombre es Yadira. Nuestra tercera integrante es Doménica Andino y quien les habla Solange Adriano. Empecemos con una pequeña pregunta, pero antes les vamos a compartir unas diapositivas que espero les ayude a facilitar el entendimiento de nuestro tema. Como se dijo al principio, nuestro tema va a ser los compuestos binarios. Pero antes empecemos con una pregunta. ¿Qué es la química inorgánica? ¿O qué entienden por química inorgánica? ¿Alguien me ayuda, por favor? Es tal vez en la materia en la que se estudian unos compuestos como los primarios y secundarios, tal vez. Exacto, muchísimas gracias. Y quizá muchos no lo sepan, pero la química inorgánica estudia la composición, estructura y propiedades de las moléculas en base de carbono, como se mencionó anteriormente. Además de que se trata de cualquier sustancia formada por la unión de dos o más tipos de elementos químicos. La química inorgánica se diferencia de la química orgánica, porque antiguamente sus compuestos eran extraídos de seres vivos. Hoy en día, gracias al avance científico y tecnológico, los compuestos son creados en laboratorios. Ahora vamos a ver unos pequeños conceptos acerca de los compuestos binarios y óxidos metálicos, para adentrarnos un poco más en la materia. Ya. Los compuestos binarios son aquellos compuestos que están formados por dos elementos. De ahí proviene su nombre en latín, binarius. En cambio, los óxidos metálicos son una subdivisión de los compuestos binarios, y estos son formados por un elemento químico metálico más el oxígeno. Pero ¿ustedes saben quiénes fueron los personajes principales en la historia del oxígeno? Y sí, hablamos del oxígeno porque se trata de nuestro elemento principal a la hora de formar compuestos inorgánicos. Pues bien, muchos libros de la historia de la ciencia atribuyen a Joseph Priestley el descubrimiento del oxígeno en 1774. Sin embargo, Carl Schell fue el primero en aislarlo en 1772. Lo que Priestley sí hizo primero fue publicarlo. El tercero en discordia en esta historia del oxígeno es Anthony Lavoisier, quien reclamó para sí el descubrimiento, aunque fue Priestley quien habló personalmente del oxígeno y su método para extraerlo de algunas sustancias. Lavoisier repitió los experimentos de Priestley y se demostró que este aire se encontraba en la atmósfera en una proporción del 20%, además de que también lo bautizó como oxígeno a este nuevo elemento. Para finalizar, ¿sabían que Dalton trabajó con el hecho de que existen algunos elementos que pueden relacionarse entre sí en distintas proporciones para formar distintos compuestos? Es por ello que hay dos óxidos de cobre, que son el óxido cuproso y el óxido cúprico. A continuación voy a dar paso a mi siguiente compañera. Dome, si nos ayudas, por favor. Ya, yo les voy a hablar acerca de los compuestos binarios. No sé si alguien me pueda ayudar, por favor, con la pregunta que les voy a hacer. Los compuestos binarios
¿En qué se clasifica? ¿Alguien que por favor me ayude con la pregunta? ¿En qué se clasifican los compuestos binarios? Ya sea por su función. Bien, los compuestos binarios se clasifican en 4: óxidos, peróxidos, hidruros y sales binarias. Los óxidos se clasifican en óxidos básicos, óxidos ácidos, hidrocarburos metálicos e hidrácidos. Los óxidos son compuestos binarios formados por la combinación del oxígeno con otro elemento. Si el elemento es un metal, se lo conoce como óxido básico, y si el elemento es un no metal, se lo denomina como óxido ácido. En algunas ocasiones se les puede dar el nombre de anhídridos también. Óxidos básicos son compuestos binarios formados por la combinación de un metal y el óxido. Su fórmula general es M2OX, donde M es un metal y X es la valencia. De igual manera, los óxidos ácidos o anhídridos son compuestos binarios formados por un no metal y óxido. Su fórmula general es NO0X, donde N es un no metal y la X la valencia del no metal. Los óxidos ácidos o anhídridos son compuestos binarios formados por un no metal y oxígeno. Su fórmula general es N2OX, donde N es un no metal y la X es la valencia del no metal. También les voy a hablar un poco acerca de los peróxidos. Son combinaciones binarias del oxígeno, generalmente con un no metal. Son derivados de los óxidos que contienen el grupo O-2, que son los peróxidos. También les voy a hablar un poco sobre los hidruros. Los hidruros metálicos son compuestos binarios que están combinados generalmente por un metal e hidrógeno. Y de igual manera los hidruros no metálicos son compuestos binarios porque se combinan del hidrógeno, que es +1, con un no metal. Sí, sí. Sigamos. Ahora hablemos de los tipos de nomenclatura. ¿Alguien, no sé, entre los participantes sabe cuáles son los tipos de nomenclatura que existen? Y si me los puede mencionar, por favor. La Sistemática, tradicional y stock. Gracias. Como nos mencionaron anteriormente, existen 3 tipos de nomenclatura: la tradicional, la sistemática y la stock. Estas nomenclaturas han sido establecidas por las reglas UPAC. Dentro de la nomenclatura tradicional, esta se caracteriza porque al nombrar al compuesto se lo nombra mediante el uso de prefijos y sufijos. Cuando hablamos de un metal de valencia fija, utilizamos la terminación ICO. Cuando hablamos de metales de valencia variable, para el menor utilizaremos la terminación OSO, mientras que para el mayor la terminación ICO. En el caso de los no metales, tenemos algunos que tienen valencias de más de 2, como por ejemplo el cloro. En ese caso, para la valencia más pequeña, utilizamos el prefijo hipo seguido del nombre y con la terminación oso. Para las valencias intermedias, la terminación oso y la terminación ico. Y para la valencia más grande utilizamos el prefijo per seguido del nombre con la terminación ico. Como por ejemplo, aquí tenemos el hierro. En el caso de su valencia menor, se le nombra óxido ferroso y en su valencia mayor, óxido férrico. En la nomenclatura sistemática, esta se caracteriza por nombrar a los compuestos con la ayuda de los prefijos griegos. Para 1, mono; para 2, di; para 3, tri; para 4, tetra; 5, penta; 6, hexa y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí tenemos el trióxido de dihierro. Siempre empezamos nombrando a partir del oxígeno. Tenemos 3 oxígenos, por lo tanto trióxido, y 2 hierros de dihierro. Tenemos el CO. Cuando tenemos uno solo, como mencionamos anteriormente, se le nombra monóxido de carbono en este caso. Y para la nomenclatura stock, en esta, al final del elemento se ponen los números romanos de la valencia según la valencia del átomo. Por ejemplo, aquí tenemos
como estamos mencionando con el hierro, el óxido de hierro 3. Y a continuación vamos a presentar ejercicios que va a ayudarnos con esto mi compañera. Gracias. Listo, chicos, una vez más, una buena noche. Yo les voy a decir por qué son importantes estos compuestos. Es decir, están presentes en la vida cotidiana y los encontramos en distintos usos. Por ejemplo, el flúor, que se encuentra lo que es la pasta dental, el cloruro de sodio, la sal, el óxido de cadmio, que se utiliza lo que es para la fabricación de vidrios y cerámicas. El óxido de magnesio se utiliza para fertilizantes e incluso para limpiar aguas residuales. A continuación vamos a formar los siguientes compuestos. ¿Dónde voy a empezar a compartir pantalla? ¿Me puedes habilitar, por favor? Listo, ya. Ya, mía, gracias. Ya. No sé si alguien me podría decir con qué compuesto con qué elemento desearían que formemos un compuesto. Con aluminio. Ya. Vamos a formar el óxido de aluminio. Si alguien me puede ayudar con qué nomenclatura está el óxido de aluminio. Bueno, se encuentra en la nomenclatura sistemática. Bueno, como saben, vamos a ubicar primero, sería el símbolo del aluminio, que es Al. Si me ayudan googleando con qué valencia trabaja el aluminio. Con 3. Ya, muy bien, gracias. Y el óxido trabaja siempre con el número 2. Entonces, el siguiente paso, lo que vamos a realizar es el intercambio de valencia. Lo que aluminio pasaría a ser con su valencia 2 y el oxígeno con su valencia 3. Es como formamos el óxido de aluminio. Si alguien me ayuda, ¿cómo se nombraría en la nomenclatura sistemática? ¿Se acuerdan? Trióxido de dialuminio. Ajá, exacto. De aluminio. Y en la nomenclatura stock. Óxido de aluminio. Sí, muy bien. Y como decíamos, con los números romanos, que le pertenece al aluminio, que es la valencia 3. Y así es como se forma un elemento de los óxidos. Y otro ejercicio que podríamos formular, algún otro elemento, una sugerencia. El óxido ferroso. Ya. Vamos a formar el óxido ferroso. Que como dijimos anteriormente, se encuentra nombrado en su nomenclatura tradicional. Como ubicamos lo que es el símbolo. ¿Alguien me ayuda con el símbolo del hierro? Número 2. El símbolo. El F. Fe. Ya, gracias. Ya. Y su valencia, que sería, como estamos trabajando con la terminación oso, sería 2.
Exacto. Y como dijimos anteriormente, el oxígeno trabaja con su valencia igual 2, en donde se realiza lo que es el intercambio de valencias. Pero aquí hay algo. Aquí se puede simplificar quedándonos solo ferroso 1, 1, cada uno. Entonces, en la nomenclatura sistemática, lo nombraríamos, ¿cómo lo nombraríamos de la nomenclatura sistemática? ¿Alguien me ayuda? No, bueno. Monóxido de hierro. Monóxido de hierro. Y en la nomenclatura stock. Sería un óxido de hierro 1. No. A ver. Podría ser óxido de hierro. De hierro 2. Exacto, ajá. Porque trabaja con su valencia, que es 2, y número romano. Y listo, chicos, eso ha sido todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede levantar la manito en la opción. Sí, Ricardo. Muy buenas noches. Primeramente, felicitándoles por la excelente explicación que nos acaban de dar. Gracias. Yo quería saber, por decir, del CO2 que nosotros le conocemos más o menos como dióxido de carbono, ¿cómo serían sus demás nomenclaturas? El CO2, este está categorizado dentro de lo que son los óxidos no metálicos o también llamados anhídridos. En ese caso le nombraríamos, en la nomenclatura tradicional, le nombramos con el término de, en lugar de óxido, anhídrido carbónico. En la sistemática le nombraríamos dióxido de carbono. Y en la stock le nombraríamos como anhídrido de carbono 4, porque trabajamos con 4. Ya, muchas gracias, excelente. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Para ayudar despejándole sus dudas. Con confianza. Ya, tengo una pregunta en el chat que nos dice ¿qué significan las siglas UPAC? Ya. Actualmente la UPAC es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, por sus siglas en inglés. Es la máxima autoridad de la nomenclatura, la cual se encarga de establecer las reglas correspondientes de la que hablamos, ya que, como dijimos, comprende de la nomenclatura tradicional, nomenclatura sistemática y la nomenclatura stock. Y eso. Gracias. ¿Alguien más? Hay una manito. Una manito de Nandita, ¿sí? Una pregunta. ¿Qué compuestos inorgánicos podemos encontrar en nuestro hogar? ¿Me puedes dar un ejemplo? Como había mencionado mi compañera anteriormente, tenemos lo que es el agua, que es vital para todos nosotros, que sería el H2O, el cloruro de sodio, o bien conocido como sal. Por ejemplo, en las pastas dentales podemos encontrar un componente que es el flúor, que viene siendo uno de nuestros compuestos inorgánicos, o también elementos no metálicos.
El cloro también sería un gran ejemplo, ya que tiene hipoclorito de sodio. El jabón o el champú con el que todos nos bañamos, que tiene un sulfato de sodio. E incluso el bicarbonato de sodio. En los desinfectantes también encontramos grandes cantidades de elementos no metálicos y ese sería el ejemplo. Espero haber resuelto tu pregunta. Gracias, gracias. ¿Alguien más desea hacer otras preguntas? Parece que no. Sí, eso es todo. A continuación tenemos un pequeño juego que hemos elaborado entre todo mi grupo para ver si han aprendido algo de la clase ya presentada. El juego es Froggy Jumps. Para el siguiente juego, aquellos que sepan la respuesta, por favor, levantan la manito y les vamos a ir dando paso. Primera pregunta, ¿qué son los compuestos binarios? Ya, sí, Fernando. La C. Son compuestos formados por dos elementos químicos. Gracias. Segunda pregunta, ¿quién fue el primero en descubrir el oxígeno? Joseph. Muchas gracias. ¿Con qué se forma un óxido? Así, Génesis. Es la A, elemento químico metálico más oxígeno. ¿Cuál de estas imágenes es un óxido? Ricardo. Sería la A. Muchas gracias. ¿En qué nomenclatura se usa el término oso e ico? Stalin. Es la A en la tradicional. ¿Cuál pertenece a la clasificación de los compuestos binarios? Nayeli. La B, los hidruros. Identifique la fórmula de óxido férrico. La C. ¿En qué nomenclatura utilizamos los prefijos numéricos griegos? Alexandra. En la A. En el stock. En la nomenclatura de stock, ¿qué agregábamos al final? John. La B, número romano. Y por último, indique el nombre del siguiente compuesto binario, Cu2O. Nandita. La C. Óxido cúprico. Muchísimas gracias. Esa ha sido nuestra clase demostrativa el día de hoy y espero que el tema haya sido aclarado. Listo. ¿Puedes dejar de compartir, por favor? Listo. Les agradecemos a todos por su asistencia. Esta ha sido nuestra clase de compuestos binarios. Esperamos haberles aportado algo de conocimiento a cada uno de ustedes. Y una vez más, gracias a todos por su asistencia.